Imagina por un momento que mañana, de golpe, todo lo que sabemos sobre alimentación desaparece. No el hambre, sino el conocimiento. Los cultivos que sostienen a 8.000 millones de personas, las técnicas que permiten cosechar en terrenos imposibles, los sistemas que transforman ingredientes crudos en nutrición completa. Imagina que alguien borra de la historia todo eso. ¿Qué quedaría? Muy poco, porque una parte enorme de ese conocimiento no nació en Europa, ni en Asia, ni en el Mediterráneo. Nació aquí, en estas tierras, en Mesoamérica, y sin embargo casi nadie lo menciona. Hay una pregunta que pocas veces se formula con honestidad, y es esta. ¿Qué sería del mundo moderno si las civilizaciones antiguas de México nunca hubieran existido? No como ejercicio filosófico, sino como dato concreto, como ciencia, como economía. La respuesta, cuando uno se adentra en ella, resulta más perturbadora de lo que parece. Porque el mundo que conocemos hoy, desde la comida que está en tu mesa, hasta los modelos de agricultura sostenible que los científicos del siglo XXI están desesperadamente buscando, lleva huellas profundas, casi invisibles, de lo que estas civilizaciones construyeron durante milenios. Huellas que la conquista española intentó borrar. Huellas que en muchos casos no se borran del todo. Mesoamérica fue un laboratorio humano de dimensiones extraordinarias. Un espacio activo durante varios milenios, donde convivieron y se influenciaron mutuamente docenas de civilizaciones. Los olmecas, los zapotecas, los mayas, los teotihuacanos, los toltecas y finalmente los mexicas, que construyeron Tenochtitlan sobre un lago y la convirtieron en una de las ciudades más grandes del mundo en su momento. Cada una de esas culturas resolvió problemas que el resto del mundo todavía no había planteado. Y la suma de esas soluciones cambió el destino de la especie humana de formas que todavía no terminamos de entender. El punto de partida más concreto, el que cualquier científico de alimentación reconoce como revolucionario, es el maíz. Pero no el maíz como lo conocemos hoy. Estamos hablando de lo que hicieron los pueblos mesoamericanos hace entre 9 y 10.000 años, en un proceso que sigue siendo uno de los ejemplos más asombrosos de ingeniería biológica de toda la historia humana. A partir de una hierba silvestre llamada teocintle, con granos diminutos, duros y casi incomibles que se caían solos al madurar, haciendo imposible su cultivo sistemático, los agricultores mesoamericanos realizaron algo extraordinario. Seleccionaron, generación tras generación, durante cientos o miles de años, las características que querían. Aumentaron el tamaño del grano. Hicieron que los granos se quedaran en la mazorca. Crearon, sin saberlo desde un punto de vista genético, pero con una precisión que deja sin palabras a los investigadores modernos, una planta completamente nueva. Jonathan Lynch, distinguido profesor de nutrición vegetal de la Universidad de Penn State, que ha dedicado décadas al estudio de las raíces del maíz, documentó que los primeros cultivadores mesoamericanos seleccionaron, probablemente sin comprenderlo en términos moleculares, características de las raíces que optimizaron el desarrollo de semillas y mazorcas. Es decir, resolvieron un problema de ingeniería agrícola complejo sin ningún concepto formal de ingeniería. Solo observación, solo paciencia, solo generaciones de conocimiento transmitido oralmente. En el valle del río Balsas, en el estado de Guerrero, se han encontrado las evidencias arqueológicas más antiguas, granos de almidón y fitolitos de maíz de aproximadamente 8.700 años de antigüedad. El resultado de ese proceso milenario fue el maíz moderno, un organismo que hoy no puede existir sin la mano humana, porque sus granos están tan integrados en la mazorca que sin intervención no germina. Es una criatura codependiente. Y en esa codependencia hay una paradoja fascinante. El maíz necesita al ser humano para sobrevivir, pero el ser humano moderno necesita al maíz de una manera que pocas personas dimensionan. Solo en Estados Unidos, la producción anual supera los 380 millones de toneladas, con un valor económico que supera los 51.000 millones de dólares.
México, el lugar donde todo comenzó, produce alrededor de 24 millones de toneladas anuales, y esto sin contar su presencia en la alimentación de ganado, la producción de bioetanol, los almidones industriales y docenas de aplicaciones farmacéuticas. Pero la historia del maíz no es solo la historia de un grano, es la historia de un sistema. El sistema Milpa, cuyo nombre viene del náhuatl y que data de al menos 6.500 años, es quizás el aporte agrícola más sofisticado y más ignorado que Mesoamérica legó al mundo. La milpa es un policultivo donde el maíz crece en compañía estratégica del frijol y la calabaza, la llamada tríada mesoamericana. La elegancia de su diseño, cuando se analiza desde la agronomía moderna, resulta casi difícil de creer. La planta de maíz actúa como eje vertical, el frijol trepa por ese eje y en el proceso fija nitrógeno del aire directamente en el suelo. La calabaza extiende sus hojas sobre el suelo, conservando humedad, regulando temperatura y sofocando naturalmente las malas hierbas. El sistema se regenera a sí mismo. Los nutrientes se reciclan. Y desde el punto de vista nutricional, la combinación de los tres cultivos proporciona prácticamente todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Es una dieta completa en 3 plantas, diseñada sin laboratorio. El Valle de México, donde se asentó Tenochtitlan, no era un lugar fácil para la agricultura. Era una cuenca lacustre, un sistema de lagos interconectados donde el terreno firme era escaso. Cualquier otra civilización de la época, enfrentada a ese problema, habría buscado otro lugar. Lo que los mexicas y sus predecesores hicieron fue transformar el obstáculo en un sistema productivo de una eficiencia todavía difícil de replicar, las chinampas. En esencia, son islas artificiales construidas sobre el lecho poco profundo de los lagos. Se delimitaba un área rectangular con estacas. Se tejía una valla de juncos y ramas. Sobre esa estructura se apilaban capas alternas de vegetación acuática, limo extraído del fondo del lago y sedimentos. Con el tiempo, esa masa emergía por encima del nivel del agua. Y en los bordes se plantaban árboles específicos, el ahuejote y el ahuehuete, cuyas raíces actuaban como anclas naturales. Lo que quedaba era un terreno extraordinariamente fértil, constantemente humedecido por capilaridad, que no necesitaba riego artificial y que producía múltiples cosechas al año. El arqueólogo Pedro Armillas calculó que durante el período de mayor expansión azteca, la superficie de chinampas en la Cuenca de México alcanzaba unas 9.000 hectáreas de tierra cultivable, es decir, 50 kilómetros cuadrados de campos de alta productividad creados literalmente desde el agua. Según las estimaciones del arqueólogo William T. Sanders, esa extensión era suficiente para alimentar a una población de entre 117 y 200.000 personas. Una ciudad de esa escala, sostenida por un sistema agrícola lacustre sin precedentes en el mundo occidental de la época. Hernán Cortés describió en sus cartas al rey Carlos I que aquella ciudad era tan grande y ordenada que sus soldados no podían creer lo que veían. El sistema funcionaba además porque era hidráulico. Los mexicas construyeron diques con puertas y canales regulados. El albarradón de Nezahualcóyotl, de 16 kilómetros de longitud, separaba las aguas saladas de las dulces, protegía las chinampas y regulaba las inundaciones. Cuando los españoles destruyeron esas compuertas en 1521, el sistema colapsó y la Ciudad de México sufrió inundaciones periódicas durante los siguientes siglos, que costaron décadas de trabajo intentar remediar con métodos mucho menos sofisticados que los originales. La destrucción fue deliberada en muchos aspectos, no solo de las infraestructuras físicas, sino del conocimiento que las hizo posibles. El fraile franciscano Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, supervisó en 1539 la quema sistemática de los códices prehispánicos en Texcoco. Se calcula que en ese proceso ardieron miles de documentos con siglos de conocimiento, calendarios, registros astronómicos, mapas de redes de canales, tratados de botánica medicinal. En 1562,
El obispo Diego de Landa repitió la operación en el Yucatán maya, destruyendo 27 códices que él mismo describió como falsedades del demonio. Los sacerdotes mayas presentes durante aquella quema lloraron, según los testigos. Sabían lo que se perdía, sabían que no había copias, y sin embargo algo sobrevivió. El conocimiento que residía en los cuerpos de las personas, en las manos que sabían cómo sembrar, en la memoria de quienes recordaban cuándo plantar según las estrellas, en las semillas guardadas cuidadosamente cada año. Ese conocimiento fue más difícil de destruir. Sobrevivió de manera fragmentaria, camuflada a veces bajo formas aparentemente religiosas para evitar la persecución. Y en los siglos siguientes, continuó circulando a través de América y del mundo, a menudo sin que nadie reconociera su origen. El caso del cacao es quizás el más ilustrativo. Los mayas y los mexicas lo cultivaron y procesaron durante siglos antes de que llegara a Europa. Era moneda, medicina, regalo de los dioses. Según la tradición náhuatl, fue Quetzalcóatl quien trajo las semillas desde el inframundo y las entregó a los seres humanos. El precio de un conejo en los mercados de Tenochtitlan era de unos 100 granos de cacao. Cuando llegó a Europa, los europeos lo transformaron añadiendo azúcar. Pero la base de toda la industria chocolatera moderna, que mueve decenas de miles de millones de dólares al año, es directamente heredera de lo que los agricultores mesoamericanos seleccionaron y procesaron durante milenios. En 2024, la producción mundial de cacao cayó un 11%, generando el mayor déficit en 50 años, según la Organización Internacional del Cacao. Y mientras los mercados financieros reaccionaban con alarma, los científicos que buscan variedades resistentes al calor miraban con urgencia hacia el banco genético de los cacaos nativos mesoamericanos. Porque ahí, en esa diversidad que los pueblos indígenas preservaron durante siglos, puede estar la solución a una crisis que nadie había anticipado. Hay otro aspecto que rara vez aparece en las narrativas populares, pero tiene implicaciones directas para la ciencia médica moderna: la farmacopea mesoamericana. Los médicos mexicas, conocidos como Ticitl, utilizaban más de 2000 especies de plantas con propósitos terapéuticos específicos. El investigador Bernardo Ortiz de Montellano, que estudió sistemáticamente los documentos médicos mesoamericanos, en especial el Códice de la Cruz Badiano de 1552, encontró que una proporción significativa de los remedios documentados tenía base farmacológica verificable cuando se analizaba con métodos bioquímicos modernos. No eran superstición, eran observación clínica acumulada durante generaciones. El tomate, la vainilla, el aguacate, el chile, el amaranto, la papaya, la guayaba y decenas de otros alimentos que hoy son parte de la dieta global empezaron aquí. Pero más allá de la lista de productos, lo que resulta fascinante es el sistema detrás de ellos. La investigadora Linda Manzanilla de la UNAM, que lleva décadas trabajando en Teotihuacán, ha documentado cómo incluso en esa ciudad enigmática, cuya identidad étnica todavía genera debates académicos, existían barrios especializados con sistemas de gestión de recursos alimentarios notablemente complejos. La astronomía mesoamericana añade otra dimensión a este panorama. El arqueoastrónomo Aarón Uriel González Benítez, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, publicó una investigación en la que analizó un periodo de 600 años para calcular los eclipses observados desde Teotihuacán, confirmando que las edificaciones no eran solo monumentales, sino que funcionaban como instrumentos de observación astronómica de precisión. El calendario maya, con su ciclo de 260 días entrelazado con el ciclo civil de 365, es un sistema de cómputo del tiempo que algunos astrónomos modernos describen como más preciso que el gregoriano para ciertos propósitos. Su sistema numérico incluía el concepto del cero, desarrollado de manera independiente y varios siglos antes de que llegara a Europa desde el mundo árabe. Y ese cero no era accidente filosófico, era una herramienta matemática que permitía calcular periodos astronómicos de millones de días. Los códices que sobrevivieron a las quemas registran predicciones astronómicas cuya precisión, verificada con métodos modernos,
sigue siendo sorprendente. En enero de 2026, el gobierno mexicano anunció el descubrimiento de una tumba zapoteca intacta de 1400 años en los valles centrales de Oaxaca, catalogada por el INAH como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la última década. La tumba data alrededor del año 600 de nuestra era y contiene pinturas murales que ofrecen información inédita sobre los rituales funerarios y la organización social zapoteca. Cada nuevo descubrimiento añade capas de comprensión a civilizaciones que llevamos siglos subestimando. Y cada capa añadida hace más evidente lo mismo, que lo que se perdió durante la conquista no fue solo cultura, fue ciencia, fue tecnología. Sin todas estas aportaciones, el mapa alimentario del mundo sería radicalmente diferente. Italianos sin tomate, húngaros sin paprika, tailandeses sin chile, europeos y norteamericanos sin el chocolate de su industria de confitería, el maíz que alimenta al ganado de los países desarrollados, la vainilla que perfuma los postres de 5 continentes. Ninguna de esas cosas existiría en la forma en que existe. Los genetistas del CIMMYT han catalogado 59 razas nativas de maíz en México, cada una adaptada a condiciones climáticas específicas, algunas resistentes a la sequía, otras tolerantes al exceso de agua, otras productivas en alturas donde el maíz moderno simplemente no crece. Son archivos genéticos vivientes y están en riesgo porque el avance de los monocultivos y el maíz transgénico está desplazando estas variedades a un ritmo preocupante. Lo que las civilizaciones antiguas de México construyeron no fue solo monumentos, fue sistemas. Sistemas de conocimiento que funcionaban porque eran el resultado de observación paciente durante generaciones. La milpa, las chinampas, la farmacopea botánica, la astronomía calendárica. Todos ellos compartían algo que la ciencia moderna tarda en reconocer, que el conocimiento ecológico tradicional, cuando se desarrolla durante suficiente tiempo en contacto directo con un entorno específico, puede alcanzar niveles de precisión y eficiencia que la ciencia aplicada a corto plazo no siempre puede igualar. La investigadora Johanna Broda de la UNAM ha insistido repetidamente en que el error más costoso que puede cometer la arqueología es acercarse a estas culturas con la presunción de inferioridad. Esa presunción ciega al investigador antes de que empiece a buscar. La pregunta que abre este texto tiene una respuesta incompleta pero suficiente. El mundo sin las civilizaciones antiguas de México sería menos alimentado. Tendría menos herramientas para enfrentar la crisis climática. Perdería una fracción decisiva de la diversidad genética que hace resiliente su agricultura. Y seguiría buscando modelos de producción sostenible que ya existían, perfeccionados durante milenios, a orillas de un lago que ya no existe. La ironía de la historia a veces tiene esa forma. La respuesta que se busca con urgencia en el futuro es la misma que se destruyó con eficiencia en el pasado. Y la única manera de recuperarla, al menos en parte, es entender de verdad lo que se perdió.